La Desterrada, una radio dedicada a difundir cultura. Teatro y otras yerbas, un magazine cultural con entrevistas, notas de actualidad, buena música, humor, recomendaciones teatrales y otras expresiones artísticas. El teatro como excusa para reflexionar, con la conducción de Sandra Paul. Todos los martes de 18 a 19 horas por ladesterrada.com. Bueno, muy buenas tardes, queridos oyentes de Teatro y otras yerbas. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa, donde el teatro es una excusa para reflexionar acerca de la vida y todos esos temas que a todos, todas, todes nos interesan. Bueno, les paso las vías de comunicación. Pueden escribirnos al Facebook con el nombre del programa, llamarnos al 4383-9773 al 75, mandar mensajes al WhatsApp al 1562466573. Allí puedes darnos tu opinión acerca del programa y los temas que estamos hablando. Así que bueno, hoy es un programa que está dedicado a la codicia. Y con respecto a esto, el otro día estaba leyendo una entrevista que le hicieron al cantante Jorge Drexler, donde se decía que hay quien afirma que la codicia es algo inherente al ser humano. Y esto es un problema, ¿no? Porque estaríamos diciendo que está en la naturaleza del ser humano, que es inevitable. Y él contestó que no. Bueno, yo soy una de las que pensaba, hasta que leí esto, que sí, que era así. Él dice que no, que lo que es inherente al ser humano es la ambición. ¿Y por qué? Bueno, porque somos una especie ambiciosa, porque nuestra supervivencia depende de nuestro ingenio. Es decir, no tenemos una capa de grasa o de pelo que nos proteja del frío, y entonces en algún momento tuvimos que pensar cómo superar esas situaciones adversas para poder sobrevivir. Entonces, bueno, la ambición, el querer mejorar, superarnos, digamos que es sano y hasta necesario. Pero en cambio, y acá es donde me gustó esta definición, la codicia o la avaricia es la enfermedad de la ambición. Y ahí la codicia no es buena ni para la sociedad, ni para el planeta, y ni siquiera para el mismo individuo codicioso. Y me gustó esta definición porque, no sé, teniendo un poco de esperanza, podemos creer que si es una enfermedad, quizás algún día encontremos la cura. Así que bueno, hoy vamos a hablar de la codicia, entre otros temas, y para ello tenemos a un invitado súper especial, un actor, director, docente con una larga trayectoria en nuestro país, que es el señor Edgardo Moreira. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Me siento muy feliz de estar acá y con muchas ganas de charlar contigo. Y desde ya, gracias por haber venido a ver el espectáculo y haber manifestado lo que manifestaste. Así que nada, estoy muy agradecido. Bueno, estamos hablando de El ocaso de un estafador, sí, que es la obra que está actualmente en el Cultural San Martín. Y bueno, y vamos a hablar de esa obra y de otras más también, Un enemigo del pueblo. Sí, pero digamos, déjame que tome un poquitito lo que dijiste recién. Dale. ¿No? Porque justamente en El ocaso de un estafador lo que se plantea es ¿qué es lo que junta al estafador y al estafado? La codicia, porque el estafador necesita de un estafado, pero el gancho que tiene el estafador para poder enganchar, valga la redundancia, al estafado, es la codicia del estafado, porque el estafado lo que pretende es que se le dé más de lo que en la media, en el promedio, en lo que los otros pueden conseguir. Exacto. Ahora, cuando lo burlan a él, entonces dice, no, la culpa es del estafador. No. La culpa es de los dos.
los dos padecen el mismo mal. Ahora, yo disiento un poquito con Drexler y te quiero explicar por qué. Decime. Yo creo que en la naturaleza humana está todo, ¿no? Lo que ocurre es que, de acuerdo a cómo se utilice la pasión humana o la conducta humana, esto, digamos, tiene un signo positivo o un signo negativo. La codicia es la compulsión por querer más y más y más de lo que sea, del poder, del dinero, de la sexualidad, de lo que vos quieras. Uh-huh. La avaricia es el que junta, guarda y tiene miedo a perder. O sea, hay uno que va para adelante y el otro que quiere guardar y que quiere, digamos, retener. Son como primos hermanos, digamos, sí, la avaricia y la codicia, absolutamente, ¿no? Sí, tienen mucho que ver, pero, digamos, que uno, digamos, en el caso del avaro es el que junta, guarda y esconde. Y no disfruta. Y no disfruta por miedo a perderlo. Y el otro, lo que disfruta o lo que no disfruta es porque quiere cada vez más. No le basta con lo que tiene, siempre quiere un poco más. Ahora, para mí la ambición tiene que ver con otra cosa, digamos, la ambición tiene que ver con querer mejorar, con querer levantar los estándares de lo que fuera, digamos, en el deporte o en la política o en la sociedad o en los negocios. Uno ambiciona tener una mejor posición social, uno ambiciona tener un título, uno ambiciona casarse, uno ambiciona tener hijos. Ahora, cuando la ambición es desmedida, tenés a Napoleón, que no le basta y entonces ambiciona quedarse con todo el continente, o tenés a Hitler que se quiere quedar con todo el mundo. Esos son ambiciosos también, pero digamos con una ambición absolutamente desmedida. Claro. Yo creo que el punto está en el equilibrio. Te voy a poner un ejemplo distinto. El miedo. Sí. Yo creo que hay dos tipos de miedo: el miedo bueno y el miedo malo. Por ejemplo, vos tenés que cruzar la avenida 9 de Julio, ¿no? Entonces vos sabés que vienen autos de un lado o del otro. El miedo bueno, ¿cuál es? El que dice, bueno, yo tengo que mirar para un lado y para el otro para poder cruzar y que no me lleven por delante. Entonces miro que el semáforo, que cuando voy a cruzar los colectivos, ¿no? Entonces ese miedo que me permite sobrevivir está bien aplicado. Ahora, mismo ejemplo, vas a cruzar el 9 de julio. Pero el miedo de que te maten, de que te aplasten los colectivos, los autos o lo que fuera, es tan grande que no te podés mover y quedás inmovilizado. Ese miedo es malo. Claro, te paraliza. Te paraliza. Ahora, ¿en qué diferencia uno de otro? Yo creo que el miedo paralizante tiene que ver con el interno, con lo que uno fantasea que puede ocurrir, pero que en la realidad no ocurre. Es decir, están los semáforos, vos podés cruzar y esquivar los colectivos, pero adentro algo te dice que me van a matar. Entonces no. El otro, que es el miedo a lo que en realidad existe, te da la posibilidad de decir, espero hasta que el semáforo corte, o si viene un colectivo me corro para atrás. Digo, en realidad... Sí, que es el miedo que te ayuda a ser precavido. Claro. ¿no? Justamente a no hacer locuras o cosas que pueden dañarte. Yo creo que, digamos, está todo adentro nuestro. Yo creo que depende, en una parte depende de la naturaleza que tiene cada uno, de la naturaleza humana. O sea, dos hermanos nacidos del mismo vientre, en la misma situación, uno sale delincuente y el otro no. O sea... Bueno, la historia de la humanidad, ya desde cual. Caín y Abel, ¿no? Tal cual. Bueno, la Biblia es sabia por eso, ¿no? O sea, le llaman el libro de los libros porque yo creo que más allá de lo religioso, lo que hay es un profundo conocimiento de las conductas humanas. De la misma manera que cuando Freud tiene que empezar a determinar lo que pasa psicológicamente, va a buscar a los griegos. Entonces, había un estudio, de lo que estaba ocurriendo con los seres humanos, y eso es inherente a la humanidad, ¿entendés? Claro, ya desde los comienzos. Claro, me parece que es así, y que por eso es tan importante la educación. Para mí es el valor número uno, la educación, ¿no? O sea, yo creo que porque todo lo que hace un ser humano después depende
de aquellos valores que se le inculcaron cuando era chico. Claro. Y la educación emocional, ¿no? Fundamentalmente, más que la académica por ahí. No, la académica, no, yo hablo de, bueno, a ver, vos pensá una cosa, en este momento, un maestro que quiere enfrentar a un aula de 7, 8 años, tiene que desarrollar una formación tecnológica que antes no tenía. Ahora, con eso solo no basta, porque cualquiera agarra la tablet, cualquiera agarra, digamos, cualquiera, te pones y... ¿Pero qué le vas a enseñar al pibe? ¿Qué va a hacer con eso? Si vos, digamos, inclusive se han hecho miniseries como Black Mirror, ¿no? Con las deformaciones que produce el avance tecnológico. O sea, resulta que a través de un medio de comunicación como puede ser Internet, empiezan a aparecer gente que utiliza eso para desviaciones sexuales, claro, o empiezan a usar eso para determinar las votaciones, o utilizan la información que tienen de los perfiles para poder venderte cosas que vos ni te das cuenta que estás comprando. Ahora, el medio en sí mismo no es malo. No es malo, claro. ¿Entendés? El tema es cómo se utiliza. Cómo se usa. Y lo mismo, digamos, si vos tenés una persona que está adicta al teléfono, está todo el tiempo, y no se relaciona con el que tiene enfrente, el problema no es el teléfono, el problema sos vos. Exactamente. ¿Entendés? Entonces yo creo que y eso es educación. Claro. Como yo, que pongo la tablet para grabarte y me olvido de apretar el botoncito. Pero pues, bueno, pero eso quizá porque estás interesada en lo que estamos hablando. Y sí, porque empezaste a hablar y quedé atrapada por la conversación y me olvidé del botoncito de la tablet. Eso es bueno. ¿Ves? Eso es bueno. Yo mucha bola no le doy a esto. Bueno, está muy bien. Que eso es. Después te voy a mostrar el celular que tengo y te vas a matar de risa. Así que bueno, yo quiero aprovechar para hacerte algunas preguntas. Lo que quieras. Que tienen que ver con tu trabajo, ¿no? Con cómo fue que descubriste tu vocación por el teatro, ¿no? ¿Cómo o dónde, ¿no? ¿Cómo fue ese...? Tenía 5 años. 5 años. Sí, 5 años y me subí a un escenario por primera vez a hacer de payaso en el colegio. Por supuesto que, digamos, en ese momento no tenía la menor idea, digamos, me subí, me divertí, bueno. Después, a los 11 años, yo iba a un colegio religioso, al Colegio de la Salle, y quise ser cura. Apá. A los 12 años, cuando estaba terminando el primario, a empezar el secundario, quise entrar a la escuela naval porque quería ser oficial de Marina. Y a los 15 años más o menos me di cuenta de que lo que me gustaba era disfrazarme, que me gustaba disfrazarme de payaso, de cura, de cura. Lo que quería era ser actor. Uniforme. Claro, bueno, lo que quería era un disfraz, ¿entendés? Todas esas eran señales. Claro, pero que al yo decía, me gusta, pero yo me imaginaba, me acuerdo que cuando me imaginaba de cura, lo que me gustaba era estar en la misa, en el altar, hablar con la gente y tener a la gente ahí, hablar. Era el actor que estaba, ¿entendés? Iban haciendo. Claro. Y el otro me gustaba por el uniforme, porque las marchas, porque esto, porque, viste, todo un comportamiento distinto. Y dije, bueno, ¿cuál es el común denominador de esto? Y la actuación. Claro. Ahí me di cuenta. Y qué bueno que te diste cuenta. Sí, me di cuenta y no fue tan fácil porque cuando preguntaban a los 15 años en el colegio, ¿qué quiere ser cada uno? Era médico, abogado, ingeniero, actor. ¿Cómo? Actor. Claro, me daba vergüenza. Bueno, la mayoría de los actores dicen que justamente les gusta la actuación porque pueden ser distintos personajes claro. Cada vez, ¿no? Es como una experiencia... A ver, yo te pregunto a vos. Ahora yo te pregunto a vos. ¿Vos sos igual con tu mamá que con una amiga? No. ¿Pero sos siempre la misma? Sí. Bueno, ¿vos sos igual con tu marido o con tu novio que con un compañero de trabajo? Y no. ¿Pero sos la misma? Sí. Claro, o sea, todos somos siempre el mismo y al mismo tiempo distintos de acuerdo al interlocutor que tenemos y de acuerdo a las circunstancias. O sea, no es lo mismo acá en la radio que cuando estás en el baño. Ahora, vos sos la misma, pero tu forma, tu conducta cambia. Bueno, esto que hacemos todos en la vida, los actores lo llevamos hasta sus últimas instancias. Entonces, digamos, nosotros le prestamos durante 1 hora y media nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestro pelo, nuestra piel,
nuestras emociones, nuestros pensamientos a ese personaje. Pero nunca dejamos de darnos cuenta que estamos actuando, porque si no, digamos, seríamos psicóticos. Claro, claro. Entonces, lo llevamos hasta sus últimas instancias y podemos vivir cosas que no viviríamos en la vida real. Matar a uno, o morir en escena, o, digamos, amar a 5 personas al mismo tiempo, lo que quieras, digamos. Claro. O robar. Y bueno, yo creo que eso es lo que hace el actor. El actor, digamos, lleva hasta la enésima potencia lo que un ser humano hace de manera natural. Claro. La verdad que es un gran, digamos, una gran profesión para la catarsis, Sí, ¿puede ser? Sí. Bueno, la catarsis es ni más ni menos que, digamos... Porque por ahí en el fondo querríamos hacer diferentes cosas y no nos animamos, entonces ahí actuándolo es como que soltamos un poco esa fantasía, ¿no? O esa un poco un no, poco mucho. Un poco todo. Yo te diría que el 80% de la decisión de un actor, sea consciente o inconsciente, tiene que ver con eso, con la posibilidad de vivir distintas vidas, ¿no? Y entonces, en la medida en que vos lo atravesás en el escenario, supongamos que vos tenés que vivir una muerte en el escenario, un duelo, y vos tenés uno personal, y es una muerte muy dolorosa por la pérdida, qué sé yo. En la medida en que vos vas haciendo las funciones y vas haciendo cada noche eso, ese sentimiento va perdiendo intensidad, porque vos lo estás transformando en un hecho creativo. Claro. Pero al mismo tiempo que lo haces, te estás sanando. El arte es sanador por eso, porque te permite poner afuera lo que está dentro y al mismo tiempo transformar lo que era un dolor en un hecho creativo gozoso, porque cuando vos lo haces y ves que la gente se emociona, esa gente que se emociona se queda con una parte de tu dolor. Sí, sí. ¿Entendés? Sí. Y entonces a vos lo que te devuelve eso es el agradecimiento o la admiración, y resulta que vos lo que hiciste fue poner afuera un dolor que tenías adentro, y sin darte cuenta te lo fuiste sacando. Claro, claro. ¿Y cómo fue después que te lanzaste a actuar? O sea, a los 15 años ya como que tenías claro que querías... Sí, tenía claro eso. Yo me fui a los 17 años, me fui con una beca a Estados Unidos y viví durante 6 meses en el estado de Nebraska, un estado absolutamente, digamos, conservador. ¿Una beca por el idioma? Por el idioma, sí, de intercambio. ¿Vos vivías acá en Capital o...? Sí, vivía acá en Capital. Ajá. Entonces me presenté a una beca que se llamaba Youth for Understanding, y bueno, y estuve viviendo ahí hice mi primera obra de teatro en inglés. Después volví con 18 años, hice 3 ingresos. Ingresé al Conservatorio Nacional, ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras para hacer Historia del Arte, y di el ingreso al Traductorado Público de Inglés, porque en mi familia me pedían que tuviera un título. Entonces me presenté a los 3. Los 3 no podía hacer, dije, bueno, el Traductorado de Inglés queda afuera, y cursé las 2 carreras hasta el 4º año. Cuando terminé en 4º año del conservatorio, agarré el título y se lo di a mi madre y dije, bueno, mira, acá tenés el título, ya está, ahora me dedico al teatro y chau. Claro. Y así fue, y ahí empecé. En el 4º año, te estoy hablando del año 74, el rector era Agustín Aleso. Entonces Agustín me vio en el examen final y me citó en su estudio. Entonces me dijo, te cité porque quiero que leas esto. Era un texto que había escrito Richard Burton para festejar el Día Internacional del Teatro. Uh-huh. Dice, tenés que leer como representante del conservatorio en el Teatro Cervantes, que es donde se hace el festejo anual. Ah, perfecto, yo lo leí. Cuando llegué, tenía 22 años, te aclaro, Pero la primera vez que pisaba el Teatro Cervantes, el escenario del Cervantes. Entonces estaba Emilio Estebanovich, que era el presentador. Entonces presenta y dice, bueno, primero vamos a escuchar el texto escrito, digamos, para homenaje al teatro, escrito por Tito Cosa, lo va a leer el señor Alfredo Alcón.
fue al CON a leer. Yo temblaba, temblaba. Y el tipo cuando termina dice, bueno, ahora vamos a escuchar el mensaje que escribió Richard Burton, el alumno del conservatorio, el fulano de tal, Edgardo Moreno. Y yo salí. Creo que lo hice bien, porque nadie me dijo nada, que estaba mal. Pero, digamos, fue una experiencia tremenda, ¿entendés? O sea, de golpe me sentía frente a ese teatro lleno, al lado del otro monstruo que, viste, que yo tenía una admiración por él impresionante. Nada, y así arranqué ahí y después Agustín me propuso, cuando terminé el conservatorio, ir a su estudio y abrió el taller de iniciación artística para adolescentes, que en ese momento en la Argentina no había. Entonces yo empecé a enseñar a los pibes entre 13 y 17 años. Y a partir de ahí nunca dejé la docencia, después me fui del estudio de él, y bueno, empecé a dar clases por mi cuenta en distintos lugares, hasta que hace 10, 12 años pude comprar lo que es ahora la Casa de Moreira, que es un estudio donde yo doy clases, y donde pude ensayar ahí. Ensayé Guayaquil, ensayé El Padre, ensayé El Ocaso de un estafador y algunas escenas del Invernadero también. O sea que es un lugar que me contiene, digamos. Claro, ¿no? claro. Y hablando de gente que admirás, ¿quiénes admirás o quiénes te han inspirado o te inspiran? Veo mucha gente, digamos, pero por ejemplo, cuando era chico, yo iba al cine yo nací en Ayacucho y Corrientes, a la vuelta del cine Cosmos, que antes se llamaba Cataluña. Daban 3 películas por 50 centavos. Sí, sí. Entraba a las 2 de la tarde y salía a las 10 de la noche. Veía todo, todo, pero me acuerdo que los actores ingleses me impresionaban mucho. Peter O'Toole, Richard Burton, Ralph Richardson, Alec Guinness, y los veía haciendo obras de texto, y después yo me iba al baño de mi casa, porque en el baño, como estaban los azulejos, retumbaba la voz, y entonces empezaba: Whether 'tis nobler in the mind to be suffering the slings and arrows of a trader's fortune. Y empezaba a escuchar, y decía la música de lo que yo escuchaba, ¿no? Claro. Y escuchaba el rebote y jugaba con eso. Bueno, Halcón fue uno de los actores que yo admiré mucho a Carlos Carela. Carlos Carela me dirigió a mí en el teatro que ahora lleva su nombre, en la Asociación de Empleados de Comercio, las de Barranco, y él hacía La Madre, y me acuerdo que me impresionaba mucho porque vos imaginate el que conoció a Carela era una bestia grandota, doble que yo, con una carota y una voz así, que hablaba. Y el tipo estaba vestido de mujer, pero hablaba con esa voz y decía: ¡al fondo, al fondo! Yo decía, ¿cómo se cree esto? Y vos te creías que era esa mujer, ¿entendés? Y el tipo no hacía ninguna afectación, pero estaba convencido de que esto era así. Y me acuerdo que un día estábamos cenando y sentado en la platea me dice: mira, pibe, vos cuando te sentás a ver una obra, o te tenés que reír o tenés que llorar. Si no te pasa algo de eso, es que algo está mal. Una cosa de perogrullo, ¿me entendés? Sí, pero sí, así. Sí. Bueno, todo el grupo Gente de Teatro, yo lo seguía, iba al teatro, al Ya, que ellos hicieron casi todas sus obras, el clan Stivel lo desarrolló en el teatro Ya, y yo tuve la oportunidad de volver el año pasado cuando ensayamos el Avaro. Lo ensayamos en el Ya, y yo entré ahí, que el teatro ya está cerrado, hace muchos años que no funciona, y fue y me revivir, conmovió, sí, claro. Me conmovió estar ahí y recordar las cosas que yo había visto ahí, porque me impresionaron mucho, porque era de avanzada. Me acuerdo que además, cuando yo entré al conservatorio en el primer año, Lupi vino a dar una charla, y para mí era como un referente, ¿no? Después, más acá, digamos, Oscar Martínez me parece un actor maravilloso. Me encanta Darín, lo que hace en cine. Creo que es un actor que ha crecido una enormidad, una enormidad.
No sé, podría nombrarte, hay distintos actores, hay cosas que hace de la Serna que me encantan, otras que no, pero lo que hizo en El Farmer me encantó. Ujú. Digamos, yo soy un convencido de que hay grandes trabajos, Sí. porque no todos los trabajos de los actores son igualmente buenos, porque dependen de muchísimas cosas. Entonces, yo me resisto a decir, bueno, sí, son buenos actores. Ahora, el trabajo que hizo fulano en tal obra me pareció descollante, ¿entendés? En cambio, cuando lo vi en tal otra, no me gustó. Por ejemplo, Chávez me encantó cuando hizo El Unipersonal, y cuando lo vi hacer La Cabra, me pareció que estaba mal, Ujú. que la había pifiado. Sí. O sea, porque somos todos seres humanos, ¿me entendés? O sea, Sí, seguro. y en un trabajo creativo, si, como justamente, como te decía al principio, depende de tantos factores humanos, Claro. porque depende del director, de los compañeros, del teatro, de la producción. Entonces, no sos una isla. Claro. Por más que vos seas bueno, pero vos trabajás con otros. Es lo que pasa con Messi. Y la gente no entiende. Y bueno, pero ¿sabes qué pasa? Los compañeros y el técnico que tiene no es lo mismo. Claro. Es el mismo Messi, sí, bueno, pero todo el resto no es lo mismo. Y ahí tenés el resultado. Claro, sí. Entonces, viste, no, esto es así. Cuando interviene el factor humano te, digamos, es como ese dicho que dice: detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, o detrás de una gran mujer hay un gran hombre, para que no tengamos un problema de... Ujú. Porque no me refiero al género, sino me refiero que el intercambio entre las personas Es lo que hace que un trabajo sea claro. mejor o peor o diferente, ¿no? pero El resultado. es lo que estamos haciendo. Suponte, nosotros estamos haciendo esto. Depende de cómo se dé nuestro intercambio para que esto sea atractivo, sea espontáneo o sea solemne, armado, duro y poco interesante. Claro, O sea, pero claro. depende de los dos. Depende Claro. de los dos. Sí. Y depende del técnico que está ahí. Sí. Que no te corte, que no te... Fernando, un genio. Y hablando de gente así que admirás y todo, ¿cómo te llevas con la fama? Me llevo bien. Te lo pregunto porque, bueno, por ejemplo, justo mencionaste a Darín, que tuvo algunos inconvenientes con sus compañeras, y cómo repercute el hecho de ser tan famoso, ¿no? Cómo eso a veces Yo creo que mira, tiene consecuencias que por ahí el actor más común, ¿no? El del alternativo, que nadie lo conoce por la calle, que va, viene, hace, deshace, no pasa nada. no, yo no creo eso. Yo no creo eso. Te voy a decir por qué. Porque creo que yo he conocido actores que no son conocidos, pero que son más soberbios que los conocidos. O que son más déspotas, o maltratadores, o destratadores, Ujú. porque su ego es tan exacerbado que no hace falta que se lo inflen de afuera, se lo infla él solo, o Claro. ella sola. Claro. Yo particularmente, digamos, yo soy de perfil bajo y trato de mantenerme así. Obviamente que hay momentos donde cuando hago sobre todo televisión mi cara se ve mucho más y entonces estoy más expuesto y a mí me halaga que me reconozcan y me gusta. Ahora, yo creo que la fama depende de los demás, no de uno. Ahora, sí depende de uno lo que uno hace con eso, Claro. ¿no? Claro. Cuando te digo que depende de los demás, yo no sé cuánto hay de cierto, cuánto hay de mentira, porque alrededor de un personaje, para no tomar el nombre de Darín, tomemos cualquiera, de una persona famosa, viven montones de personas. Los que sacan las fotos, los que escriben las notas, los que hacen los reportajes, los que tienen el programa de radio, de televisión, y resulta que es conveniente armar un escándalo para tener algo que decir. Entonces, esto de que dar por cierto algo que se fabrica, yo la verdad que no doy nada por cierto. No les creo a ninguno. A ninguno le creo. Aparte que justamente en las relaciones humanas, o sea, hay que estar en la interna
y cada uno sabe por ahí realmente lo que sucede ahí. Y es que ¿cómo vas a hacer para comprobar eso? Además, ¿cómo haces para comprobar algo que ocurrió hace 4 o 5 años? La pregunta primera es, ¿y por qué no lo dijiste en el momento? Si era tan... porque lo hubiera denunciado en el momento, ¿entendés? O sea... Sí, lo que pasa es que a veces también depende la figura que tenés al lado, ¿no? Porque no creo que sea tan fácil tampoco. Qué sé yo, un Darín o figuras de ese estilo, es como que es meterte por ahí con... No, yo creo que, digamos, si efectivamente existió un maltrato al punto tal de ser considerado, digamos, violencia, porque hay que ver lo que se considera, claro. Porque, por ejemplo, te digo, para mí, digamos, yo nací en una sociedad donde decirle un piropo a una mujer era bárbaro. Ahora, una cosa es decirle un piropo, otra cosa es tocarle el culo, ¿me entendés? Claro. O sea, hay una diferencia. O decir una guarangada. O decir una guarangada. Pero decirle un piropo que se considere, como se llama ahora, ¿cómo es que se dice? Acosada. Acosada, claro, sí. Pero no, porque entonces llega un momento en que digamos, o sea, es una censura previa, ¿entendés? Claro. Y yo no creo que esto sea bueno. O sea, la censura no es buena nunca. La censura, o sea, la censura significa, antes de que ocurra algo, prohibir. No, yo creo que hay que poner ciertos límites. O sea, ese es sentido común. Vos no podés tocar a alguien porque sí. Ahora, que vos le digas a alguien que está linda o que te gusta o que sin que haya una grosería, eso no se puede tomar como un acoso, ¿me entendés? O sea, entonces, el asunto está también en la interpretación que hace cada uno de lo que ocurre. Yo no te digo que haya sido de una manera u otra porque no me consta nada, pero me parece que hay, mira, te lo voy a poner afuera. Yo este año en enero estuve en Estados Unidos, en Nueva York. Fui a ver un montón de obras de teatro, fui para ver eso. Y fui a ver muchos musicales y algunos espectáculos de texto. Pero se había estrenado una obra de texto que la protagonizaba Uma Thurman. Uh-huh. Y el autor era Beau Willimon, que es el autor de House of Cards. Uh-huh. Uma Thurman hizo denuncias durante el mes de diciembre, se estrenaba en enero esto. Denuncias de acoso sexual, no sé, por todos lados, tuvo un montón de prensa. El espectáculo era malo y ella estaba muy mal. Y las críticas la destrozaron. O sea, era obvio que ella había intentado tener publicidad, porque, a ver, para que vos, una obra en Nueva York tiene que tener una cantidad de público, pues las entradas son muy caras y las producciones son muy caras y la publicidad es muy cara. Sí. Si vos no tenés gente, bajás rápidamente. Sí. Bueno, te pongo este ejemplo porque, digamos, y era como Vox Populi, nadie le creía nada. Y vieron salir. Yo leí, yo no fui a verlo, porque leí todas las críticas que pude y era unánime que ella estaba mal. No es una actriz que a mí me guste, pero te quiero decir, te pongo un ejemplo externo, foráneo, para evitar, ¿no? Pero eso pasa. Qué difícil, ¿no? Es difícil. Y cuando vos ves que, por ejemplo, le arruinan la carrera a un tipo como Kevin Spacey. El tipo lo bajaron de un ondazo, le sacaron del protagónico que él había... O sea, él produjo un fenómeno como el de House of Cards, que además lanzó una forma de ver televisión como Netflix. O sea, no es una pavada, es un hecho histórico lo que él produjo. Él estuvo al frente del Old Vic durante varios años, un tipo dedicado al teatro. Está bien, yo no sé lo que pasó en su vida personal, la verdad que no lo sé. Pero lo que sí sé es lo que él produjo, lo que él es como artista. A mí me interesa lo que él deja como artista. Ahora, si por lo que pasó lo vuelan de todos lados,
y la verdad es que no sabemos a ciencia cierta qué ocurrió. Esto es como lo de Lennon y el homicidio de Lennon. Un tipo va y lo mata porque quiere ser famoso. Lennon murió. El otro idiota está metido en la cárcel. Ahora, ¿el otro idiota qué dejó? Nada, nos dejó sin las canciones de Lennon. Sí. Sí, el tema, el problema por ahí es que no se aclaren por ahí esas situaciones, o que no, porque bueno, por ejemplo, en el caso de, no sé, Woody Allen, su vida personal, más allá de que él sea un genio y que sabemos todos lo que hizo, ¿no? El tema es que en lo personal, si, bueno, es un abusador o bueno. No, a mí me parece, a ver, si se lo comprueban, que pague como cualquiera. Yo no te estoy diciendo que claro, porque... el tema es que se compruebe, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que mientras no se comprueba, la mancha le cae igual. Y sí, la sospecha le cae igual. Es que influye muchísimo, ¿no? Claro, pero lo que yo te quiero decir es esto. Vos arrojás la piedra sobre el otro. Depende de quién arroja la piedra, porque resulta que el que queda perjudicado es el que recibe la piedra. Y el otro, generalmente, no está al mismo nivel que el que recibe la piedra. Eso es un fenómeno que hay que analizar. Generalmente el que tira la piedra está más abajo que el otro. Porque si te tira la piedra a uno que está más abajo, no le sirve. Le sirve tirar la piedra con el que está más arriba. Porque entonces va a tener la publicidad y todo lo demás. Ahora, a costa del otro. Claro. Eso es una constante. Yo no he visto que salgan casos de gente que abusa a los que están más abajo. O por lo menos no le dan la publicidad que le dan al otro. Bueno, también por ahí es eso. Bueno, pues entonces esto es como lo que te decía al principio respecto de la codicia y el estafador. Son culpables. Sí, y los juegos de poder, ¿no? Porque también... Y obviamente, esto es toda una cuestión. Todos son cómplices ahí. Claro. Porque todos los que publican eso venden y se benefician. Sí. Ahora, después si es cierto o no es cierto, eso es todo el problema. ¿A quién le interesa eso? Ya vendiste. Claro. Ahora, si en el medio destruiste a 1, 2, 5, 10, bueno. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién le devuelve a Kevin Spacey lo que él perdió? Nadie. Y si es verdad, bueno, está bien. Que pague. De hecho ya pagó. Sí, ya con toda esa situación. Ya de hecho ya pagó. Entonces después, suponte que después se demuestra que no. Nadie le saca eso de encima. Acordate lo que pasó acá con Cacho Fontana. Sí. Le arruinaron la vida a Cacho Fontana. Sí. Y es Cacho Fontana, ¿me entiendes? Entonces, de Tiraboski nos acordamos del apellido. Pero de Cacho nos acordamos de todo lo que él dejó. Entonces yo creo que hay que cuidar a la gente, ¿me entiendes? O sea, me parece que yo no te estoy diciendo que se justifique o que... Pero antes de crucificarlo, espérate a ver que la justicia actúe, que lo declaren culpable a ella. Estar completamente seguro. Claro, ¿me entendés? Pero bueno, esto sucede en todos los ámbitos, ¿no? Porque también en la política por ahí vemos absolutamente, a veces, sí. Y no hay nada comprobado o todavía está todo en proceso pero ya crucificaron a... Bueno, pero si bien en el tema de la política es más fácil pensar que es verdad, ¿no? Lo que dicen, pero... Sí, pero a mí me parece que acá entramos en un territorio que me parece muy interesante de debatir, que es esta famosa posverdad, ¿no? Estos medios de comunicación que son maravillosos porque te permiten... Yo el otro día estaba, por ejemplo, en la casa de mi hija, que tiene mi primer nieto, jugando, y tengo a mi segunda hija que se fue a vivir a Holanda, y desde Ámsterdam con un teléfono ella veía lo que yo estaba haciendo con mi nieto y yo la veía a ella y hablábamos como si estuviera ella acá, ¿entendés? Eso es maravilloso. Ahora, esos mismos medios de comunicación hacen que una mentira, por repetitiva, se convierta en una verdad. Claro. ¿Y cómo haces con eso? ¿Cómo haces con eso? Porque además, yo te voy a decir un pensamiento que tengo. Yo creo que la organización
geopolítica, digamos, y social que tiene la Tierra en este momento, que surge en el siglo XVIII, después de la Revolución Francesa, aparecen todas las naciones-estados, con todas estas organizaciones, en este momento ya no sirven. ¿Por qué? Porque yo creo que ya los continentes no se llaman Asia, África, Oceanía, América. Los continentes se llaman Amazon, Google, Microsoft. Y ya no hay ciudadanos. Lo que hay son clientes. Nosotros somos todos clientes de estos grandes continentes que nos tienen atrapados y hacen con nosotros lo que quieren, porque los estados-nación no pueden legislar sobre eso. Los estados-nación tienen menos dinero que Google. Claro. La masa de dinero que maneja cualquiera de estos gigantes es más grande que la de muchos países. Y tienen información de toda la gente que se te puede ocurrir de todo el mundo. Y determinan qué es lo que se va a vender, lo que se va a comprar, lo que va a seguir, lo que no va a seguir, lo que se va a discontinuar, a quién vamos a joder, a quién vamos a levantar. Y nosotros somos rehenes. ¿Entendés? Sí, totalmente. Es lo que muchas veces hablamos con Adriana. Acá estamos con Adriana, nuestra colaboradora de siempre. Hola, que ¿qué tal? Es la que nos trae los temas de actualidad y siempre tocamos esos temas, ¿no? De cómo el contexto, la coyuntura influye en todos nosotros, en todo lo que le hacemos y somos, ¿no? Finalmente, es como pero es esto, así tal cual como vos lo decís. Y vos fíjate que no se habla de esto. Me refiero, yo no veo a los legisladores tratando de ocuparse con otros países de ver cómo hacen leyes para controlar la publicidad, la publicación. No veo que hagan esto. Yo no veo que hagan esto. No veo que se enseñe esto. No lo veo como una preocupación. Y la velocidad con que va es tan grande que cuando empiecen a hacer la primera ley van a tener que rehacerla 10 veces porque ya la tecnología avanzó. Entonces, yo siento que estamos como sociedad muy atrasados. ¿Entendés? Pero muy atrasados. Pero por esto que te digo, ya no por los problemas que se hablan habitualmente, que tenemos que son domésticos, porque estos problemas son de una nación del siglo XX, Sí. no del siglo XXI. Sí. Los problemas que hay que atacar son los problemas del siglo XXI. Si no, estamos atrasando 100 años, ¿me entendés? Y yo creo que seguimos acá con lo que dijo un señor que gobernó en el año 45 hasta el 55. Y decís, pero ya pasaron 70 años, loco, pará. No puede ser que las organizaciones sindicales sean las mismas que hace 60 o 70 años y que tengan gente al frente que está hace 30 años y que le den a sus hijos el poder de eso y que nadie diga nada. Eso no puede ser. Pero no puede ser no porque uno tenga una visión política o no de una cosa o sea diferente. Es que por el sentido común. Claro. No puede ser, ¿entendés? Entonces vivimos revolcados en un merengue. Justo estaba pensando en el claro. tango, sí. Y eso lo escribió hace 60 años, ¿me entendés? Sí. Entonces yo creo que estamos muy atrasados, pero no por discutir si vos sos de este lado o del otro, que la grieta, no, todo lo que, o sea, lo que estamos de un lado y del otro, todos estamos atrasados, estamos todos viviendo una irrealidad. Yo creo que estamos viviendo una irrealidad. Y que cuando nos tratan como nos tratan, desde afuera, se dan cuenta que esto es inviable, claro. Esto es irreal. El argentino es un tipo que vive en una irrealidad, históricamente, quizá porque geográficamente está en el culis mundis, sí. Y siempre estuvo ahí, y porque tiene una idiosincrasia muy creativa por un lado, pero al mismo tiempo muy soberbia, que entonces le impide darse cuenta de sus propios límites. Pero la verdad que por H, por B o por Z, como vos le quieras llamar, estamos en el mismo lugar que hace exactamente 100 años atrás. Y no se ve miras de, a ver, vamos a cambiar esto, pero
pero visto desde lo que yo te estoy diciendo, no de lo que se dice, de lo que se trata, no, digamos, esto es que hay que hacer borrón y cuenta nueva, empezar de nuevo. Claro. Y si no, es como repetir y repetir el error, ¿me entendés? Bueno, vamos a ir un poquito a la música y después volvemos y seguimos hablando con Edgardo. Estuvimos escuchando el tema de Pink Floyd, ¿vale? Está de mi época, Pink Floyd. ¿Qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando hoy? Y bueno, ahora vamos a escuchar un poquito a Adriana, que nos trajo algo... Sí, relacionado, porque empezamos hablando con Edgardo sobre la estafa y la codicia, y esto se ve como en el ámbito de lo privado. Las obras que él interpretó, está interpretando, tienen que ver con situaciones quizás personales o de pequeños grupos. Pero ¿qué pasa cuando la estafa se convierte casi en una política de Estado o cuando se convierte en una forma de gobernar el mundo? Estamos en pleno apogeo no del capitalismo, sino del neoliberalismo, que es una fase superior del capitalismo, donde vemos que, como bien decía Edgardo, los estados ya no son ni siquiera supranacionales, son grandes corporaciones que están como infiltradas, por decirlo de una manera ligera, en los estados, y donde el poder económico no es el poder económico de la producción, sino de la especulación financiera. Entonces es sumamente difícil e inabarcable, porque muchas veces esos actores son anónimos. Los accionistas son anónimos. Las grandes compañías, las grandes empresas que desarrollan las políticas de los estados no tienen nombre y apellido, aunque sabemos de la gran influencia y del gran poder que detentan. Entonces es sumamente preocupante, porque nosotros lo vivimos en carne propia, justamente en este momento, cuando la usura, la estafa, se corporiza en el Fondo Monetario Internacional. Y como una cosa muy sintética, no hace falta más que mirar la situación de Grecia, la situación de Haití, de Jordania, de Argentina, cuando vemos que la política nacional está totalmente perdida en
bueno, en este tipo de en este tipo de políticas que son absolutamente excluyentes. Uno de los rasgos del neoliberalismo es la exclusión, y muchas veces aceptada, que no podemos estar todos incluidos. Se acepta que el mundo es para un tercio. El tercio del mundo, que es el que tiene más acceso, la mayor cantidad de posibilidades, y los 2 tercios restantes de la población queda excluida. En la exclusión, para decirlo rápidamente, nosotros tenemos grandes masas humanas que en este momento, lamentablemente, como los daños, entre comillas, los daños colaterales de una supuesta tercera guerra mundial, como dice el Papa Francisco, son los refugiados. La mejor expresión de la exclusión son los refugiados, personas que andan girando por el mundo donde no tienen un hogar donde asentarse. Entonces vemos que estas cuestiones, que a veces son del orden de lo doméstico, de lo personal, tienen por supuesto su correlato en lo social. Y qué decir como final, como pequeño cierre, cuando muchas veces desde el Estado, desde el gobierno, se ejerce la estafa. Pensamos, por ejemplo, que nuestro presidente asume el poder hace 2 años y medio aproximadamente, con 215 causas, procesado por 215 causas de distinto tipo, empezando por contrabando, falsedad ideológica, etcétera, etcétera. Entonces siempre creo que es bueno, por ejemplo, la posibilidad que nos da el teatro de reflexionar también como sociedad. Uh-huh. Bueno, para pensar todo esto. Sí, claro. Y vamos a volver un poco al teatro, porque nos fuimos para... Pero nos fuimos a cualquier Pero está muy bien, porque es el espíritu del programa. Está muy bien, está muy bien, bien. Me parece bárbaro. Y bueno, vamos a hablar un poquito del ocaso de un estafador, uh-huh, que es una obra de Ibsen, una adaptación. Sí, una versión que libre. hiciste vos, sí, de Borman, con Marcelo Velázquez, exacto, el director. Y bueno, ¿qué nos podés hablar de la obra y de esa adaptación que hicieron tan particular, ¿no? Con varias modificaciones. Sí, básicamente hicimos foco sobre lo que ya hablamos, sobre el tema que ya hablamos, pero para ilustrar un poco más a la audiencia, todo esto ocurre en el seno de una familia que está constituida por Borman, que está enamorado de 2 mujeres que son hermanas. Una de ellas es la madre de su hija y la otra es la cuñada. 15 años antes, cuando esto ocurrió, digamos, a partir de la denuncia de un candidato, de la amante, digamos, a él lo meten preso, está preso durante 7 años, después él se encierra por motu propio en su casa, y la acción de la obra transcurre en 1940, en el momento en que los nazis invaden Noruega. Que esa es una de las modificaciones. Es una de las modificaciones. ¿Por qué la trajeron porque es una obra de 1890 sí, 1887, 89, sí, por ahí. Sí, por acá la tengo, 1896. Sí. Ustedes la llevan a 1940. A 1940. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros necesitábamos tener ciertos medios de comunicación, como el teléfono, para poder agilizar cuestiones, digamos, de acción e información de la obra, uh-huh, por un lado. Por otro lado, digamos, porque se da, digamos, en el momento en que, digamos, el personaje protagónico, Borman, en la obra original, vende y compra acciones de la explotación del hierro. Ajá. En el año 40, cuando los nazis invaden Noruega, iban por el hierro. Entonces nos pareció que era realmente una metáfora muy, muy explícita, digamos, el ubicar esto de que la estafa de la estafa de los estados. Claro. Y de un estado que venía a... Lo que dijo ella recién, digamos, pasás de la estafa doméstica a la estafa de los estados, donde vienen, te invaden, te sacan todo y por la fuerza, ¿no? Claro. Entonces, digamos, y nos parecía que esto también potenciaba el conflicto de la obra, porque todo el trasfondo de la obra es que la ciudad de los nazis. Eso está muy bien explicado en los videos que se ven en la obra, ¿no? Ahí es donde sí, lo vas percibiendo sin claro, que te lo expliquen, lo claro, vas viviendo, ¿no? Cómo claro, va llegando esto.
Quiero hablarte un poquitito de las actrices que me acompañan. Sí. Me acompañan Silvia Pérez, me acompañan Mónica Salvador, Denise Gómez Rivero, que hace mi hija. Que ahí también es otro cambio. En vez También. de un hijo, es una hija. Pero bueno, hablábamos de que las cosas en el teatro son comunitarias, ¿no? Esto fue así. Hubo 2 actores que probaron hacer ese papel. Ajá. Y no pudieron, no encontraban la resolución. El director en determinado momento dijo, bueno, no se puede. Y entonces ya estábamos avanzados, habíamos avanzado, faltaba un mes para estrenar. Y entonces yo le dije a Marcelo, dije, mira, cambiémosle el género y yo la voy a llamar a Denise. Denise Gómez Rivero trabajó con nosotros el año pasado en El Padre. En El Padre, sí. Es una actriz maravillosa. Además, es discípula mía. O sea que yo tengo un particular cariño por ella, además tengo mucho respeto por ella como actriz. Y efectivamente, ella vino y en una semana, 10 días, tenía resuelto el personaje. Hubo que cambiar porque, digamos, al cambiar el género, había un conflicto que se perdió, que era la homosexualidad del pibe, porque el pibe, digamos, se enamoraba del hijo del otro que lo había traicionado, y había el conflicto de la traición y el conflicto de género. Uh-huh. Pero yo preferí sacrificar eso y resolver el tema central, que era, bueno, la hija de él se enamora del hijo del que lo traicionó, y ya con eso teníamos cerrado el conflicto central. Además, en esta obra ella tiene un papel que tiene que ver con las heroínas, ¿no? Claro, porque ella de la historia, que no está tratada en la obra original, pero parece que es un ingrediente que está muy sí, porque ella, interesante. digamos, es de la resistencia. Claro. Ella, digamos, se declara antes de irse que ella forma parte de la resistencia. Y yo sé que hay una cosa, digamos, porque... que en ese afán de querer reivindicar el apellido Bormann, de alguna manera ella lo reivindica, ¿no? Es como que ahí, sí, bueno, justamente... Sí. No de la forma por ahí que querrían la madre, o que es la más obsesionada con ese tema. Sí. Pero ella reivindica algo mucho más profundo que eso, porque lo que ella los dice... Los valores. Sí, digamos, y básicamente lo que les dice es, ustedes viven en el pasado. Ellos viven atormentados y absolutamente enganchados con lo que ocurrió hace 15 años. Y la piba quiere ir hacia el futuro. Claro. Y entonces ella se separa de todo eso, y a partir de eso es, digamos, un enfoque de la vida y de los valores que ella va a defender. Y ellos quedan ahí presos de todo eso. Claro. Que es algo que también es muy frecuente que se dé, ¿no? O sea, los chicos necesitan en determinado momento cortar los vínculos porque necesitan su libertad, necesitan su independencia. Es un hecho natural. Claro, y aparte están más conectados con la realidad del momento, no con el pasado, con lo que fue, con lo que pudo haber sido. Exactamente. En esa familia, ¿no? Sí. Así que te digo que estoy muy muy feliz del resultado que tuvo y de la repercusión que tuvo la obra. Nosotros todo el tiempo recibimos críticas muy elogiosas, ¿viste? La gente sale muy contenta, digamos, contenta con el hecho artístico. La obra es densa y propone un conflicto, una serie de conflictos difíciles, pero sí con el tratamiento que se le ha dado. Claro, ¿no? claro. O sea, inclusive para el Cultural San Martín, la envergadura de la propuesta escénica supera totalmente lo que habitualmente se hace ahí. Bueno, el dispositivo escenográfico es impresionante, claro, que es de Ariel Baccaro. Ariel Baccaro. Lo que te quiero decir es que habitualmente en esas salas se hacen cosas más simples. Más baratas. Claro. Entonces se invierte menos, ¿no? Sí. Porque todo eso cuesta. Pero nosotros decidimos invertir para que el espectáculo tuviera lo que nosotros, cuando hablo de nosotros hablo de Marcelo Velázquez y yo, que fuimos los que impulsamos el proyecto. Decidimos invertir porque si vos no tenés el primer piso, no se entiende la obra. Claro. Generalmente cuando se hace esta obra, no se hace muy frecuentemente, pero se habla de que el tipo está en el primer piso caminando, porque armar
una planta superior implica un gasto, una estructura, sí, seguro. ¿me entendés? Pero bueno, justamente eso de verlo a él caminando como un gato, como un león enjaulado, ¿no? Bueno, en esa parte de arriba eso es fundamental. Claro. Eso ya te da el clima en el que se vive adentro de esa casa y ya no te lo cuentan, lo estás viendo. Claro. ¿Entendés? Pero estas son decisiones artísticas, ¿no? O sea, uno puede decidir ir por el negocio o ir por el arte. A veces se dan, como el caso de la otra, el enemigo del pueblo ahora va a ser un fenómeno comercial. Sí. Bueno, se dio así. Pero hay un momento que es un momento de decisión, cuando vos no sabés cuál es el destino de la obra. Porque con el diario del lunes cualquiera. Ahora, cuando vos la vas a hacer, no sabés si va a ser exitoso o no, porque el éxito es una fórmula que no la tiene nadie. Lo que vos podés garantizar es la calidad del producto. Cuando vos tomás esa decisión, decís, bueno, ¿qué es subordino? Y si hay que pagar, hay que pagar. Hay que ponerlo porque hay que hacerlo. Y ahí tomás una decisión. Después veremos si viene o no vuelve. Claro. Pero lo que estamos contentos y felices es de que lo que estamos mostrando es lo que queríamos mostrar. Bueno, vos y Marcelo Velasco van por esa línea, ¿no? Porque ya en El Padre también hicieron toda el dispositivo escénico también era impresionante, era que sí, que uno dice, bueno, la inversión que hay acá, ¿no? Y y aparte la imaginación para crear eso, ¿no? Sí, pero está todo, digamos, creo que es así, ¿viste? Dios lo cría y el viento se amontona. Pero sí, por eso volvimos a hacer esto, ¿no? Volvimos a trabajar juntos porque coincidimos en eso. Claro. Y eso te da una felicidad muy grande. Por ahí no tenés plata, pero la felicidad no es la plata. No, seguro. Y aparte, bueno, uno nunca sabe por dónde va a derivar eso, ¿no? El tema es hacer las cosas con pasión, con ganas. Bueno, y bueno, después el resultado. ¿Vos estás ahí frente al micrófono por qué? Porque me encanta hacer esto. No hay ninguna otra. Bueno, es lo mismo, ¿entendés? Bueno, yo veo tu carita y cómo digamos, lo disfrutás, ¿entendés? Sí. Bueno, y esto es la vida, ¿me entendés? Porque de última te puede ir mejor o peor, pero como decía Lennon, la vida es eso que va pasando mientras uno está ocupado de otra cosa. Exactamente. Bueno, ocupémonos de esto, que entonces la vida que estamos haciendo está pasando bien. A mí me encantó escucharla a ella, te agradezco además el respeto y la consideración, porque yo me extendí, me fui y parte de tu columna quedó, pero para que la gente lo sepa, y para mí eso vale mucho, ¿entendés? Para mí eso vale. No, es un placer y te estamos reaprovechando que estás acá, porque bueno, la conversación daba para seguir y yo ni se me ocurrió interrumpirte. Y puede haber una segunda parte, ¿no es cierto, Sandra? Sí. Cuando ustedes quieran. Bueno, vamos a ir terminando, lamentablemente. Así que vamos a decir las obras. Bueno, El ocaso de un estafador, que está en el Cultural San Martín, los días martes y miércoles a las 20:30 horas, y entran por Sarmiento 1551. Las entradas son muy baratas, valen 160 pesos o 220 pesos. 160 si sos estudiante o jubilado. Ajá. Y 220 pesos si no tenés ninguna de esas dos características. Muy accesible, así que aprovechen porque van a ver un elencazo: Edgardo Moreira, Silvia Pérez, Mónica Salvador, Denis Gómez Rivero y Alejo de Santis. Sí, que viene del stand-up. Que también, excelente la dupla que hace con vos. Y por otro lado, un enemigo del pueblo que va a estar de gira en julio. 27, 28 y 29 en la ciudad de Córdoba. Ajá, Teatro Real. En el Teatro Real, exactamente. Y después en agosto también van a estar de gira por Avellaneda, Floresta, La Plata, Belgrano, Banfield. En septiembre en Tigres, Salta, Jujuy, qué buena información Tucumán, que tenés vos, Rosario, Ramallo. Todo esto está en Teatro y otras yerbas, en el blog, ahí pueden entrar y está todo el detalle. Maravilloso. Para la gente de estos lugares que quieran verlos. Así que sí, bueno, tratamos de hacerlo mejor posible. Para contribuir al teatro, al arte, a los artistas, que me parece que, como vos dijiste, es sanador. Es sanador, sí. El arte en general es sanador. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros ponemos nuestra gotita en el mar para contribuir en eso. Muchísimas gracias. Así que, bueno, quedaron un montón de cosas que me hubieran gustado hablar, pero bueno,
¿Qué vamos a hacer? Es Más así. adelante vengo. Deja pasar un tiempo Dale, y vuelvo. Yo dale, encantado, sí. me sentí Te muy bien. comprometo, Me sentí muy cómodo, gracias a las dos. Bueno, me hicieron no. sentir como en mi casa, realmente. Muchísimas gracias muy a cómodo. vos. Y bueno, nos despedimos con un tema de David Lebón, un mundo agradable, porque bueno, ya que hablamos de todo esto de la codicia, yo quiero un mundo agradable y que todas las personas pueden mejorar y todos los caminos pueden ayudar, como dice la Hermoso canción. tema. Sí. Así que nos despedimos con esa canción, que tengan buena semana y nos vemos el martes, nos escuchamos el próximo martes. Ya no quiero dar lo que no tiene más sentido. Solo quiero aquí estar. Y todas las personas pueden mejorar. Y todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Soy muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero aquí estar. Y todas las ideas pueden mejorar. Y todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar en paz. ¿Te perdiste un programa? Volvélo a escuchar en nuestra plataforma web ladesterrada.com.